Vamos a comenzar con una pequeña intro, motivación. En el contexto de geometría no lineal, de espacios de Banach. Acá una pregunta genérica que uno se plantea es ¿hasta qué punto la geometría lineal en un Banach incide en la no lineal, o sea, la métrica, y viceversa? Bueno, y una gran pregunta en esta dirección es la siguiente. Supongamos que tenemos dos espacios de Banach que son Lipschitz isomorfos. Ahora digo, ¿qué es eso? Esto quiere decir que existe una función Lipschitz biyectiva entre sus espacios con inversa Lipschitz, ¿está bien? Es decir, existe F Lipschitz biyectiva, tal que F a la menos 1 es Lipschitz. Bueno, si tengo esto, la pregunta es, ¿son linealmente isomorfos? Perdón, vamos a poner los espacios separables, ¿está bien? Esa es la pregunta. ¿Y por qué separables? Bueno, porque si son no separables ya en general no es cierto. Si F son no separables, no vale en general. Y esto es por un resultado de Aharoni y Lindenstrauss. Ok. Pero uno puede ver acá algunas instancias en las que esto valga. Tenemos un teorema de Heinrich-Mankiewicz que dice lo siguiente. Si E es Lipschitz isomorfo, ALP 0,1 con P de 1 a mayor que 1 y menor que infinito, entonces es linealmente isomorfo ALP. Bien, tenemos esto. Ahora, para hacer surgir lo que yo quiero hablar, voy a considerar una versión más débil de este resultado. Es la siguiente.
Si E es Lipschitz isomorfo, Una pregunta antes de que sigas. sí. Si vos tenés un isomorfismo a Lipschitz y tu afirmación es que son linealmente isomorfos, lo que está diciendo es que ese isomorfismo a Lipschitz es lineal o que No, existe no, no alguno, necesariamente es el, no. por eso es, existe alguno Existe algún operador que es lineal, lineal y acotado. exacto. Entonces, si E es Lipschitz isomorfo a LP en 0,1, entonces es linealmente isomorfo, también con P mayor que 1 menor que infinito, es linealmente isomorfo a un subespacio del LP01. Y lo que voy a hacer es voy a probar este resultado usando otro teorema. Ojo que, a ver, sí, pero ojo que acá es LP01. ¿Eh? Bien, entonces voy a probar esto. Y voy a usar un teorema que lo voy a citar en la demostración misma. Entonces, leemos. Entonces, sea F un isomorfismo Lipschitz de E con LP01. Un iso Lipschitz. Y podemos suponer que en 0 vale 0. ¿Eh? Entonces, la identidad del espacio de Banach E la puedo factorizar de la siguiente manera. ¿Está bien? Bueno, ahora agarremos esta clase de operadores lineales, que la voy a llamar gamma sub p, que se llaman operadores p factoriables, que son los siguientes. Operadores lineales. Son los t operadores lineales acotados, tal que cuando compongo con la inclusión en el bidual, la misma se factoriza a través de un LP vía dos operadores lineales. Perdón, LP de una medida. No necesariamente de probabilidad. U y B son operadores lineales. Y mu una medida. Una medida que no está fija. Bueno, esto es un ejemplo de un ideal de Banach, de operadores lineales. Entonces, a partir del diagrama, bueno, fíjense primero que obviamente la identidad de LP vive en esta clase de operadores.
La identidad de LP vive ahí. Entonces, la identidad de E, a ver, yo la puedo escribir como una función Lipschitz, que en 0 vale 0. Ese espacio lo voy a anotar LiPo sub 0, el espacio de funciones Lipschitz, que en 0 valen 0, compuesto con un operador p factoriable, en este caso la identidad de LP, compuesto con otra función Lipschitz, que en 0 vale 0. Y por supuesto también es un operador lineal esto. Entonces, la identidad de E vive ahí. Ahora, tenemos un teorema de Johnson, Moore y Sheckman, del 2009, que dice lo siguiente. Si T es un operador lineal que vive acá, lineal acotado, que vive en esta clase de funciones Lipschitz, entonces T es p factoriable, o sea, vive acá. Entonces, T vive ahí. Eso es lo que dice el teorema. No lo dice en este lenguaje, como en el lenguaje de ideales de operadores, pero eso es lo que prueban una de las cosas que prueban en ese artículo. Entonces, a partir de esto, si usamos esto, lo que tenemos entonces es que la identidad de E es p factoriable. Perdón, Nahuel. F tiene que ser un dual. Ok, gracias. Es P un dual. Bueno, ok, entonces asumamos que E es un dual. Es una hipótesis que por ahí me olvidé de una hipótesis. Luego, la identidad de E pertenece, es p factoriable. O sea, la identidad de E, cuando yo la compongo con la inclusión en el dual de L de E, se factoriza de esta manera. Y si quieren esto se lo dejo como ejercicio. Si la identidad de E la puedo factorizar de esa manera, E es linealmente isomorfo a un subespacio de LP de la medida mu. Bien, y entonces ahí terminó la demostración. Ok. Bueno, entonces lo que motivado por esto, entonces la clave fue este resultado. Entonces, ahora supóngase que agarran cualquier ideal de Banach de operadores. A un ideal de Banach. Y supóngase que quieran hacer lo mismo, o sea, ¿qué pasa cuando compongo mi ideal de Banach con el espacio de funciones Lipschitz a derecha e izquierda?
y ahora interseco con los operadores lineales. Es decir, estos son los operadores lineales que se factorizan como una función Lipschitz compuesto con un operador lineal en el ideal A, compuesto con otra función Lipschitz. Bueno, lo que nos interesa es buscar condiciones, estudiar, sobre las cuales vale que esto. Porque esto es lo que me está diciendo que si T de F, operador lineal, que se factoriza como una función Lipschitz acá, con un operador lineal en el ideal A, compuesto con otra función Lipschitz. O sea, si tengo una factorización no lineal del operador T a través de un operador lineal en A, entonces T pertenece a A. O sea, quiero buscar ideales que cumplen con esto. ¿Ves? Bueno, ok. ¿Alguno necesita que recuerde la definición de ideal de Banach o no? Ok, entonces simplemente voy a decir lo que es un ideal Lipschitz. Bien. Bien. Entonces, primero, siempre que agarren un espacio métrico, los métricos lo voy a considerar punteados, es decir, con un punto distinguido que lo llamo 0. Y es un Banach. Y cuando ustedes miran el espacio de funciones Lipschitz de x a valores en e, que en 0 valen 0, esto es un Banach, con donde la norma es la constante de Lipschitz. Y voy a decir que una f ahí es Lipschitz de rango finito si el subespacio generado por la imagen de f es finito dimensional. Bien, entonces, definición de ideal Lipschitz. ¿Ok? Entonces, una clase I de operador. Los elementos de LiPo 0 los llamo operadores Lipschitz. Una clase I de operadores Lipschitz se dice un ideal Lipschitz si para todo métrico X y para todo E Banach. Sí, gracias. Ahí está. Para todo X métrico y para todo E Banach, cuando yo miro las funciones Lipschitz de X a N que están en la subclase I, eso es un subespacio lineal de LiPo sub 0.
que contiene a los Lipschitz de rango finito. Bueno, no le puse nombre, pero vamos a anotarlo así al espacio de operadores de Lipschitz de rango finito de Xn. ¿eh? Y la otra propiedad es la propiedad ideal. La propiedad ideal que dice que siempre que agarres un operador Lipschitz en I, lo compongas a derecha con una función Lipschitz y a izquierda con un operador lineal, eso te cae en I. Fíjense que esta función Lipschitz la función Lipschitz de acá va de un métrico a un métrico, porque I es una clase de operadores Lipschitz de un métrico a un Banach. Y bueno, se dice normado. Se dice normado. El ideal Lipschitz se dice normado, sí. Tengo una norma que cumple lo siguiente. Bueno, la norma de la identidad del cuerpo es 1 para todo f en I. Cuando miro la constante de Lipschitz de f, eso es menor o igual que la norma de f en I. Y la propiedad ideal de la norma, o sea, si f está en I, ese es un operador lineal y g es una función Lipschitz de un métrico I a X, entonces la norma de S compuesto con F compuesto con G es menor o igual que la norma de F en I por la norma de operadores del operador S por la norma Lipschitz de G. Bueno, se dice ideal Lipschitz de Banach si es de Banach con esa norma. Ok. Bien. Bueno, ahora voy a introducir lo que significa el minimal y el maximal de un operador Lipschitz, perdón, de un ideal de Banach. Bueno, la clase de operadores de ideales de Banach es un látice. Eso. Y si uno considera este subclase, que es los B ideales de Banach, tales que cuando miro entre espacios finitodimensionales, estos coinciden con igualdad de las normas. Para todo EF finitodimensional. Obviamente es no vacío porque el ideal A está ahí.
Bueno, esto es un sublátice del látice de la clase de ideales de Banach. Y al elemento mínimo y máximo lo llamo el núcleo minimal y la cápsula maximal de A. ¿Sí? Esa es la notación que voy a usar, A supramin y A supramax. Y estos son, por estar ahí, son ideales de Banach. ¿Sí? Bueno, me voy a concentrar primero en esto. Bueno, a una definición, un ideal de Banach se dice minimal si coincide con su núcleo minimal. Y se dice maximal si coincide con su cápsula maximal. Para el minimal uno tiene la siguiente descripción. El minimal es el siguiente ideal de composición. Los aproximables, esto es los operadores lineales que se pueden aproximar por sucesiones de operadores de rango finito en la norma de operadores. ¿Está bien? Es la clausura de los de rango finito. Compuesto con A, compuesto con los aproximables. Uno tiene la siguiente descripción del núcleo minimal. Todo operador en el núcleo minimal se puede factorizar de esa manera. Entonces, vamos a mirar qué pasa cuando considero LiPo sub 0 compuesto con amin compuesto con LiPo. Esto que es un ideal Lipschitz. Acá la norma de una función Lipschitz acá es, considerate una factorización del operador Lipschitz que está acá. A este tomarle la norma Lipschitz, a este la norma al Namin y la norma Lipschitz, multiplicarla y considerar el ínfimo sobre todas las posibles factorizaciones. Eso te da una norma Lipschitz para este ideal Lipschitz. Entonces, Te hago una pregunta. sí. Perdí en algo. Cuando vos decís A-min es un elemento mínimo, ¿eso qué quiere decir? Si vos tenés B, un ideal que coincide sobre los de... Si tenés un ideal que coincide con A sobre Entonces, dimensión finita, está contenido ahí. claro, si vos tenés otro ideal, C, Está bien, es minimal respecto a la inclusión de los que cumplen la propiedad del C. sí, eso, exacto. Bien, Lo mismo para Max. lo mismo para Max. Mm. Bien, antes de mirar LiPo, amin LiPo, miremos amin compuesto con LiPo. O sea, los operadores Lipschitz que se factorizan como un operador lineal en amin compuesto con una función Lipschitz. Con respecto a esto, tenemos el siguiente resultado de Turco Villafañe. Que dice lo siguiente. Si T es un operador lineal con E es un Banach separable, sobre el Banach F no voy a pedir nada, y A es un ideal de Banach, entonces si yo tengo una factorización de T de la siguiente manera,
si puedo escribir a t como una función Lipschitz compuesto con un operador en el ideal, en el núcleo minimal de A, entonces T pertenece a mí. Lo cual obviamente no se deduce de la propiedad de ideal de A-min porque este mapa es no lineal. De hecho, ellos lo prueban para cualquier ideal de Banach acá. No hace falta que sea minimal. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que los operadores lineales que caen acá, de E a F, son precisamente los operadores lineales en A-min de E a F. Eso es lo que está diciendo. Ok. Ok. Bueno, hay un resultado crucial que utilizamos que es el siguiente. Que también es del artículo de Johnson, Mori Shetman. Este es del 2009. Que dice lo siguiente. Sean EF espacios de Banach con F un dual y sea T un operador lineal acotado de E a F. Entonces, si T tiene una factorización no lineal como sigue, una factorización no lineal ¿alguna pregunta por acá? Si T tiene una factorización no lineal como sigue, donde esta G es gato diferenciable en algún punto, ¿alguien desconoce qué es la derivada de gato? De una función entre espacios de Banach que significa gato diferenciabilidad. Bueno, lo recuerdo enseguida. Si usted agarra una función de espacios de Banach o de un abierto, agarran un x0 en E, gato diferenciable quiere decir que existe un operador lineal tal que cuando miro los cocientes incremental en una dirección B, f de x0 más t por b menos f de x0 sobre t, eso es precisamente t de b. Eso es gato diferenciable. Límite, ¿no? Límite, gracias. Sí, límite. Bien. Eso significa que f sea gato diferenciable en un x0. Y a esta t la llamo, cuando eso pasa,
diferencial de f en x0. Bueno, si uno tiene una factorización así, con g gató diferenciable en un x0, no, perdón, con la f. Vamos a borrar esta definición. Entonces, si tengo una factorización lineal, no lineal de t, donde la f es gató diferenciable en algún punto, entonces existe un R, operador lineal, tal que t se escribe como R compuesto con el diferencial de f en x0. Fíjense que si la g es gató diferenciable en f de x0, esto es simplemente la regla de la cadena. Pero no tengo hipótesis de gató diferenciabilidad sobre g. Entonces, por eso es un teorema esto. Ok. Y otro resultado clave que voy a usar, que lo puedo dejar como ejercicio si quieren, es el siguiente. Si tengo un operador aproximable de E a F, F van a cualesquiera, entonces lo puedo factorizar vía dos operadores aproximables a través de un separable reflexivo. Entonces existe G separable reflexivo y operadores aproximables, un S1 de E a G y S2 de G a F, tal que T es S2 compuesto con S1. De hecho, este artículo a veces aparece como de Johnson, pero yo tengo mis dudas igual. Bueno, Perdón, Nahuel, S1 y S2 son aproximables. son aproximables, sí. Ok. Bien. De hecho, uno puede tomar S2 y S1 tal que 1 más epsilon por la norma de T sea mayor o igual que la norma de S2 por la norma de S1. O sea, aproxima bien en norma esta factorización. Bien. Entonces, ahora sí vamos. Vamos a considerar. A ver. Entonces, tomemos dos espacios de Banach. Un ideal de Banach A. Entonces, si es separable,
Para toda función Lipschitz, en amin compuesto con lipo de E a F, existe X0 en E, donde F es la todo diferenciable, y el diferencial de F en X0 cae en el ideal mínimo amin. Bueno, veamos cómo vamos a probar eso. Entonces, vamos a la descripción que teníamos del amin. Amin, recordemos que se podía escribir como composición de la siguiente manera: los aproximables compuesto con A, compuesto con F. Bueno, acá puedo poner amin y sigue valiendo, ¿no? Porque el núcleo minimal de un ideal que ya es minimal es el mismo. Bueno, y esto obviamente está contenido en amin compuesto con F bar, compuesto con los aproximables, por la propiedad ideal. Entonces, a ver, nosotros tenemos una F que está acá en amin compuesto con lipo. Entonces, F se escribe como F igual a T compuesto con G, donde G es una función Lipschitz de E a un espacio de Banach G y T está en amin, un operador lineal en amin. Ahora, este G nosotros podemos asumir que es separable reflexivo por el resultado anterior, ¿no? Porque a mi T, que está en amin, yo lo puedo escribir como otro operador en amin compuesto con un aproximable, y ese aproximable lo puedo factorizar lineal vía dos aproximables a través de un separable reflexivo. Entonces puedo asumir que G es separable reflexivo. Puedo asumir G separable reflexivo. Entonces, a ver. Nosotros tenemos una G Lipschitz que sale de un separable a un reflexivo, a un separable reflexivo. Pero para lo que voy a decir acá voy a usar que es reflexivo. Bueno. Bueno, bajo estas condiciones, no sé si cuántos conocen el teorema de Rademacher de funciones Lipschitz de diferenciabilidad. Escalar, digamos. Sí, que toda función Lipschitz de Rn a Rm es diferenciable en casi todo punto. ¿Eh? Ok, esto lo que voy a decir se parece más o menos de esa pinta. Este es el teorema 642 del libro de Benjamin y Linda Strauss. Este es el libro, que se llama Geometric Nonlinear Functional Analysis.
Lo que dice ese teorema es que si tengo una función Lipschitz de un separable a un reflexivo, entonces es gato diferenciable en casi todo punto. G es gato diferenciable en casi todo punto. Todo punto respecto de qué. Bueno, eso ahí formalizan qué significa en casi todo punto, en ese libro. De hecho, lo hice con más generalidad. O sea, acá este G tiene la propiedad de Radon-Nikodym. Es una propiedad que todos los reflexivos la tienen. Si no, véanlo así, como un Regademacher para la derivada de Gato. O sea, Pero claro, digo, para hablar de casi todo punto tenés que tener una noción de medida. claro, eso está formalizado ahí. Hay un capítulo entero ahí que significa eso. Entonces, a ver, nosotros tenemos la F, que es T compuesto con G. T es lineal. Entonces, el gato diferenciable y la derivada de gato es el mismo operador lineal. G es gato diferenciable. Agarramos un X0, ¿no? G es gato diferenciable en casi todo punto. Agarremos un punto de gato diferenciabilidad. Sea G, X0 en E, punto de gato diferenciabilidad de G. Entonces, si aplico la regla de la cadena, lo que tengo es que el diferencial de F en X0 es T compuesto con el diferencial de G en X0. Bueno, T, ¿dónde estaba? T estaba en el amin. Y esto es un operador lineal. Entonces, esto está en amin. Y ahí termina la demostración. O sea que la prop también podría decir que para casi todo X0 vale eso. Más que existe, ¿no? Claro, sí. Pero solo lo Igual podemos sucede, usar. ¿no? Bien. Bueno, ahora vamos a lipo, amin, lipo. Ok. Como corolario de esto, y el teorema de Johnson, que había escrito Johnson, Morris, Chessman, que había escrito anteriormente, tengo lo siguiente. Si F son Banach, con E separable, y F un dual, Vuelvo ahí. La separabilidad se usa para el casi todo punto. sí se usa. Pero si no fuera separable, que exista, seguro lo tenés también. Porque lo restringís a un separable y tenés X0. Si solo te interesa el X, que exista un X0, capaz que no necesitas separabilidad. Capaz que no necesitas separabilidad. Y como a ustedes les interesa que haya uno nomás, Sí, ¿no? Porque si vos tenés un no separable, lo restringís a un separable, bueno, ahí tenés un X0, seguro, claro. porque tenés un montón. Habría que mirar. Si algo, si capaz que es mentira, a lo mejor el no separable, pero no, pero si restringido funciona. Ok. Claro, porque yo solo necesito un puntito. El tema es si, claro, ¿qué pasa con la diferencial con el dominio de X? Capaz que ¿qué pasa con la diferencial? Claro, la diferencial restringida estaría en la min, capaz que la diferencial completa no. No, preguntas que la diferencial. Bueno, sí, habría que ver eso, digo, pero fíjate Bueno. si la separabilidad es para la existencia, a lo mejor no la necesitas. Ok, gracias. Y te interrumpo yo ahora, aprovecho
así estamos en tema. ¿Se puede probar que este X0 vale para toda F? O sea, que hay un X0 que valga para toda F. No, porque usé como es el ideal amin, o sea, en realidad estoy usando que puedo factorizar el operador lineal amin a través de un reflexivo. Está bien, pero tenés ese G reflexivo. O sea, ya lo tenés. Sí, ya lo tengo. Y Y entonces la pregunta es si hay un X0 que te sirva para Pero, todas. pero G depende de F. Ah, ok. Es una G, está bien. Listo. claro, que era de la factorización de F. Ok, bueno, Perdón, ¿puedo agregar algo? sí, Que la hipótesis es separable es básicamente porque cuando el espacio no es separable, ya hablar de diferenciabilidad y todo se hace un lío. De hecho, cuando los espacios dejan de ser separables, como que esta teoría ya mucho sentido ya no tiene. Entonces, en ese libro que mencionó Nahuel, todas las hipótesis son siempre cuando los espacios son separables. Por eso no sé si tiene mucho sentido pensar cuando no es separable esto. ok, Ese comentario nomás. ok. Bueno, acá entonces voy a usar el resultado que acabo de probar y el teorema de Johnson-Morris-Chapman, que era como una regla de la cadena, pero donde uno no tenía hipótesis de diferenciabilidad, que ese teorema usaba que el espacio de llegada era un dual. Entonces, si T de F es un operador lineal acotado que pertenece a amin, lipo de AF, entonces T pertenece a amin de AF. Bueno, ahora esto sale fácil con lo que tenemos. No, vamos a asociar de la siguiente manera. Lipo, amin, lipo es lipo compuesto con amin compuesto con lipo. Entonces, como T está acá, yo a T lo puedo escribir como una función Lipschitz que compuesto con otra función Lipschitz que vive acá, en amin compuesto con lipo. Que en lipo 0 de un cierto Banach G a F y F en amin compuesto con lipo de A a G. Entonces, por lo que acabo de probar, como la F está amin compuesto con lipo, existe un punto de Gato diferenciabilidad de F tal que el diferencial me cae en el amin. Por resultado anterior, existe un X0 en E tal que F es Gato diferenciable en X0 y el diferencial de F en X0 cae en amin. Ok. Entonces ahora recordamos que decía el teorema de Johnson-Morris-Chapman, que era como una regla de la cadena donde no teníamos hipótesis de gato diferencial solo. Por ese teorema, como el operador lineal lo estoy factorizando vía dos Lipschitz, donde f es gato diferenciable en un x0, y estoy yendo, la t va a un dual, lo que decía ese teorema, por el teorema de Johnson-Morris-Chapman, existe un operador lineal acotado
de G a F, tal que T lo puedo escribir como R compuesto con el diferencial de F en X0. Bueno, esto está en AMIN y esto es lineal. Entonces T, por la propiedad ideal, está en AMIN. Ok. Bueno, tenemos más resultados sobre núcleo minimal, pero con eso terminaría acá. ¿Preguntas? Antes, ¿podrías mostrar qué pasa con un ejemplo? Si a mí son los nucleares, ¿cómo quedaría la Sí. factorización? Ok, ejemplo. Miremos los operadores P-nucleares, que son los siguientes. T se dice P-nuclear. Un T de AF se dice P-nuclear si cumple lo siguiente. Lo puedo factorizar como un operador lineal de E a C0 por el operador diagonal de sub lambda de C0 a LP, donde lambda está en LP, chiquita, por otro operador lineal U y B, llamémosle. También esto es la definición de un operador lineal P-nuclear. Ahora acá uno puede meter una definición análoga para operador de Lipschitz P-nucleares. ¿Qué vas? Supongamos que ahora tenemos una función Lipschitz. Que es lo que voy a definir acá. Vamos a llamarla F para evitar confusión. Esto lo voy a definir como sigue. T se dice Lipschitz P-nuclear. Podría salir incluso de un métrico. Si se factoriza como una función Lipschitz acá, G1, a C0, seguido por el operador diagonal de sub lambda, LP chiquita, lambda está en LP, seguido por otra función Lipschitz G2. ¿Qué es ese de lambda? Es el operador diagonal. O sea, te agarras una secuencia en LP. A ver. Es la multiplicación. Es la multiplicación por lambda. El lambda es una sucesión. Es como el producto interno infinito de lambda con una sucesión en C0. Entonces, La coordenada por Bien. Bueno, por lo que acabo de probar, el ideal de Banach de operadores P-nucleares llamémosla N sub P. Este es un ideal minimal. Bueno, los Lipschitz P-nucleares que me definí ahí coincide precisamente con LiPo compuestos con esto, compuesto con LiPo sub 0. Si quieren, medítenlo a esto. Pero esos que me estoy definiendo acá coinciden precisamente con este ideal, esta composición.
Entonces, por lo que probé tengo lo siguiente. Si T de E a F es un operador lineal Lipschitz P-nuclear, entonces, de un separable a un dual, entonces T es P-nuclear. O sea, si T tiene esta factorización no lineal, entonces tiene una factorización lineal como T es P-nuclear. Entonces, lo que estamos viendo, varias instancias donde factorizaciones no lineales de operadores implican factorizaciones lineales. Mucho de eso es detrás de la filosofía. Bien. Ok, ¿preguntas? Ok.